el enfoque SIAL es un enfoque que pone el vínculo, o sea, el foco es entender el vínculo entre una actividad o un conjunto de actividades y de sus productos con el territorio, básicamente. ¿Qué especificidades se generan en la dinámica de la evolución de una actividad en el territorio? ¿Cómo evoluciona el territorio? ¿Cómo evoluciona la actividad? ¿Cómo van evolucionando las especificidades en esos vínculos dinámicos? Y esta comprensión es orientada a decir, bueno, ¿cómo se puede valorizar mejor esas especificidades? ¿Cómo se pueden conservar? ¿Cuál es el margen de maniobra para conservarlo? Entonces, la primera definición, ustedes van a ver que hablaba de modelos de desarrollo agroalimentario basados en esto, en los recursos locales, que fuera respetuoso del medio ambiente, que tuviera en cuenta la diversidad y la calidad de los productos, tanto las materias primas o productos agrícolas como los alimentos, y preocupados en relacionar todas estas dinámicas con dinámicas de desarrollo local. ¿tá? Y la nueva ruralidad en un fenómeno europeo que era del vaciamiento a la repoblación del agro, también con nuevos actores, con otras lógicas, y tratar de razonar todas esas dinámicas pensando en el desarrollo local. Pero en esta definición se ve una voluntad de precisar más la cuestión del enfoque sistémico, ¿no? Una organización de productos y servicios asociados a un territorio por sus características, empieza a mostrar un poco un peso de una escuela un poco más hacia la economía, alternativa a la escuela de los distritos, a la escuela de los sistemas productivos locales, y a querer mostrar su especificidad en ese campo de disputas de propuestas conceptuales y metodológicas para analizar los sistemas agroalimentarios. Entonces, pone esta definición, pone, digamos, en el tapete esto de mostrar un sistema agroalimentario que tiene especificidades en cuanto a sus instituciones, los saber hacer, el comportamiento alimentario, las culturas alimentarias locales, las redes de relaciones con el territorio, que dan una forma de organización alimentaria a una escala espacial dada. Entonces, es como que buscamos una especificidad en su dimensión territorial y cómo el territorio contribuye e influencia fuertemente esa organización y esa especificidad de ese sistema. En una voluntad, porque hay que entender esto también, SIAL surge como la convergencia de distintas culturas científicas, de antropólogos, de sociólogos, de geógrafos, de toda esta, digamos, hibridación de culturas que se venía dando en un espacio interinstitucional, lo formalizaron y trataban de entender ejes que también las ciencias de la acción, recuerdo, Cristóbal Valadejo fue uno de quienes aportó en esto de los enfoques de investigación-acción, no eran solamente enfoques de observar, sino de participar, de acompañar a los actores locales, a identificar las especificidades y a valorizarlas mediante procesos de diferenciación o turismo rural, que eran las dos grandes vías de diferenciación. ¿no? Entonces, cómo en un enfoque dar cuenta y comprender en forma multidisciplinaria todas estas dinámicas territoriales y en los espacios de valorización. Primero, interdisciplinario, como les decía, es un enfoque que se construyó desde las disciplinas. Esas dobles culturas técnicas y de ciencias sociales fue una base muy importante para la construcción de este enfoque, que no fue la suma de disciplinas, sino, digamos, enfoques transdisciplinarios que abordaban temáticas complejas. En segundo lugar, sistémico, yo hoy lo pongo cada vez un poco en duda, hay que ver qué es un enfoque sistémico también. Básicamente es un enfoque sistémico, es comprensivo,
y es constructivista. ¿Por qué comprensivo y constructivista? Comprensivo es porque partimos de comprender la realidad, de las lógicas de los actores, las realidades territoriales, desde lo biofísico, desde lo cultural, sociológico, desde lo histórico, y imaginar o acompañar a los actores locales en las evoluciones de sus realidades. De hecho, el esfuerzo más grande es entender las lógicas, entender las realidades, los miedos, los conflictos locales, las realidades de mercado, la forma en que está estructurado un sistema agroalimentario, las formas de articularse con demanda o los objetivos que se plantean los actores cuando se deciden a identificar su especificidad y a valorarlas y a valorizarlas. Entonces, no partimos de recetas, sino que tratamos de comprender y acompañar. Y constructivista justo por eso, porque son construcciones, los diagnósticos, las miradas, los marcos conceptuales, se deben ir construyendo y amoldando a la realidad del territorio, de la actividad o del producto observado y de los actores involucrados. Por lo tanto, no hay un camino preestablecido, sino que las trayectorias son abiertas y son construcciones. No solo se van construyendo los conocimientos en base a los conocimientos que ya tenemos y que se van amoldando y van generando construcciones nuevas con los actores locales, sino que se van construyendo los equipos que acompañan. A medida que vamos entendiendo nuevos desafíos, quizás requerimos de nuevas disciplinas que acompañen o aporten a la reflexión. La visión europea es un territorio, que es Córcega, el Averón, el territorio que ustedes quieran, una cultura, la cultura local, y uno o varios productos de esa cultura. Pero bueno, hay una subjetividad grande, es no considerar a los inmigrantes como otra cultura en un mismo territorio. Por ejemplo, yo no he visto enfoque social europeo hablando de la alimentación de origen magrebí en Europa, si tiene alguna especificidad la paticería magrebina. El Magreb es el norte de África, ¿no? Marruecos, Argelia, Túnez. Hay muchos habitantes de origen magrebí y no he visto trabajos sobre la especificidad de esas culturas por estar en Francia, por ejemplo. Entonces, es como un enfoque eurocentrista en ese sentido y la cultura local como la cultura construida en base a la tradición europea. Eh, y los territorios no son entendidos como territorios multiculturales, o si los hay, yo no he visto esos trabajos. Por lo menos los trabajos de enfoque social de hace 15, 20, 10 años no daban cuenta de esta diversidad cultural. En cambio, el estatus en América Latina de los migrantes es muy distinto y es casi el inverso. Bien, fíjense la diversidad de territorios y de culturas. Este hombre, por ejemplo, es un criador de ostras en Florianópolis. Una cultura del altiplano. Este hombre es un productor de quesos en México, un productor de café en alguna isla del Caribe, una productora de salame en Colonia Carolla, en la Pampa gringa, la Pampa europea, una consumidora de café colombiana, una productora de queso criollo en el Monte Chaqueño que abarca parte de Argentina, Bolivia, Paraguay y distintas regiones administrativas. Estos son criadores de cabrito en los Andes. Y los contextos locales, hay territorios de todo tipo, indígenas, comunidades mestizas, territorios inmigrantes como yo vivo en un territorio donde la mayoría y la cultura predominante legítima es de gente que vive en este lugar hace 120 años y no más. Territorios mosaicos de cultura, porque, por ejemplo, en mi propio pueblo, si algún está legitimado, como Gabriela Litre, como yo, somos descendientes
de inmigrantes europeos, sobre todo franceses, que poblaron este pueblo, hay migraciones recientes de paraguayos, de bolivianos, que no están tan legitimados como comunidades y como pigüenses. Entonces, hay mosaicos de culturas que muchas veces tenemos que hacer el esfuerzo por generar visibilidad de alguna de las culturas presentes. En otros es evidente que son mosaicos de cultura. Bueno, los territorios de comunidades afrodescendientes más frecuentes en Argentina prácticamente no hay, pero Colombia, Brasil, tienen comunidades que son afrodescendientes, que son culturas distintas a las que mencionaba antes, que para mí es extraño porque yo en mi país no las conocía, pero son parte de la realidad de esta América Latina tan diversa. Y además, si bien SEAL surgió como un enfoque rural, fue cada vez más abordando cuestiones urbanas y de centros urbanos rurales. Entonces, ante toda esta diversidad de productos, culturas, artesanías, alimentos, fíjense cuán contrastantes son las culturas con las que trabajamos. Hacerlo desde recetas como el agregado de valor, el orientarse al mercado, la valorización por la diferenciación de sellos de calidad, en este caso sería como hundirlos absolutamente, fragilizarlos si quisiéramos trabajar sellos de calidad en Argentina con este tipo de producto, con este tipo de queso, sería una locura. Bueno, distintos tipos de territorios, de distancia. Bueno, ahora con el COVID esto se ve muy claro. Territorios que han quedado totalmente desconectados de los centros urbanos. Cadenas cortas, cadenas largas, bueno, todo tipo de situaciones. Y lo que es bastante específico de nuestro es las discontinuidades políticas. Hubiera sido en Brasil inimaginable pensar este momento político hace 10 años. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido. Eh, la discontinuidad y las idas y vueltas de los paradigmas que están bajo las políticas y los vaivenes tan fuertes de tipos de políticas, de actores privilegiados, de herramientas, de políticas públicas, ¿no? Lo que es bastante general es la baja valoración de las culturas locales, la burocracia institucional, la corrupción. Esto salió de un diagnóstico que hizo Gilberto con otros colegas de la Red Cial, instituciones gubernamentales que promueven modelos de producción extractivistas, productivistas, que estandarizan gustos y producciones que benefician principalmente a agentes externos, y situaciones como esta, como la del COVID. Bueno, y contextos nacionales donde la ley dice una cosa, pero las costumbres dicen otras, y donde a veces empujar a la gente hacia procesos de formalización y diferenciación constituye una fragilización. En Argentina, por lo menos, la carga impositiva es muy, muy alta y hacer visible algunas producciones informales es, es convertirlos en ilegales, visibles, y si tienen que pagar los costos impositivos, los deja fuera de mercado. Dentro del enfoque social hay quienes trabajan más con el enfoque del agregado de valor, de acortamiento de las cadenas, del marketing, orientado a los nichos de alto valor agregado, enfoques más vale económicos, con el concepto de desarrollo económico y de desarrollo territorial. Yo, o sea, les comento porque por ahí van a ver bibliografía del enfoque social que tiene un enfoque más económico y con esta componente, y otros, como los que proponemos nosotros, que tienen un componente económico menos presente. Y no hablamos tanto de desarrollo económico y desarrollo territorial, sino de animación territorial o de acción. Entonces, hay herramientas de diferenciación que supuestamente tienen que generar una renta, pero no. Si nosotros partimos de objetivos de mercado y no partimos de pensar primero el territorio y esa dinámica, es difícil que logremos una dinámica en el territorio. Entonces, lo que nos parece central es
pensar la dinámica y que el impacto más importante sea la dinamización de esa acción colectiva local. Lo podemos llamar aumentar el capital social. No es que a mí me guste, porque capital social, ustedes lo saben mejor que yo no soy sociólogo, pero acepta muchas definiciones, pero básicamente es eso, es mejorar la capacidad de acción colectiva, acercar un poco más a los actores locales a sus objetivos, que los procesos de valorización de recursos territoriales contribuyan a esas dinámicas. Entonces, los conceptos bases son diferenciación, valorización integral y patrimonialización, y acción o animación territorial como telón de fondo. El centro del concepto de valorización son las personas, no los productos. Si yo les digo agregar valor, lo primero que nos imaginamos son productos. Nos imaginamos una puesta en mercado. Lo que pretendemos con el concepto de valorización es que lo que esté en el centro sean las personas, no los productos. Por eso para mí valor agregado es un concepto que lleva demasiado rápido a objetivos económicos y a centrarnos en los objetos y no en las personas. Y lo entendemos como un proceso colectivo que está orientado a resaltar los aspectos positivos o de un producto, de una comunidad, de un territorio. Y este proceso de valorización tiene como algunas etapas, que es la de mirar, valorar, o sea, reconocerlo como algo positivo, en primera instancia. No puedo hacer que valore algo otro si yo no lo valoro primero. Y al valorar ese producto de mi cultura, debería contribuir a que se autovalore mejor esa cultura. Entonces, un proceso de valorización debería contribuir a que yo valore mejor lo mío, a que me valore mejor yo como autor de un elemento, de una manifestación cultural que tiene un valor, y que lo valoren y se valorice ante terceros. Y otra cosa, entre las dinámicas territoriales y los espacios de valorización, ¿cuáles son los objetivos y los impactos esperados de todo proceso de valorización? Si hablamos de valor agregado, me da la impresión, mi subjetividad me muestra que los aspectos económicos ocupan un lugar importante. Está sí o sí presente el aspecto económico. En valorización tratamos que los objetivos y los impactos surjan de la acción con la gente. Entonces, en lo que yo les decía hoy, en las animaciones culturales en mi comunidad, es central lo cultural identitario y lo social. No hay aspectos ambientales, porque no están en juego. Los aspectos tecnológicos medianamente, a ver en qué medida una técnica puede cambiar ese plato típico. Y por ahora no pensamos en aspectos económicos, o sea que sería básicamente estos dos. La importancia y los objetivos se tienen que priorizar con la gente y no podemos ir nosotros con un concepto de agregado de valor presuponiendo que lo más importante va a ser lo económico o presuponiendo que va a ser lo cultural identitario o los dos. Diferenciar en este caso, cuando es una puesta en mercado, es generar referencias para que los usuarios o consumidores lo identifiquen y lo vean distinto o diferente a otro, y las etiquetas son estrategias dentro de procesos de diferenciación. Ahora, no deberían desarrollarse procesos de diferenciación que no formen parte de una estrategia más amplia de valorización. Patrimonializar se entiende como la apropiación de un bien, de una manifestación cultural, por parte de ese colectivo territorial. Un proceso bien llevado a cabo implicaría un proceso en el que se identifican valores, atributos positivos, se los comunica, y la comunidad, como comunidad, y esto es mucho decir, pero básicamente son bienes territoriales,
la comunidad se apropia y, sobre todo, transmite a las generaciones futuras. No es que lo transmite idéntico, lo reinterpreta, es como la tradición. Se hereda, se reinterpreta, pero se transmite. Bien, entonces, hay herramientas legales como los sellos de calidad, que se puede aplicar a un producto o a un grupo de productos locales, una canasta, el turismo, las festividades locales, trabajos en las escuelas. Trabajar en las escuelas, rescatar con los chicos, conectarlos con sus abuelos, con sus papás, para saber cómo era, qué se hacía antes en una carneada, cómo eran esos chorizos, esa lingüiza, cómo era ese chacinado, y elaborarlo con los chicos. Elaborábamos con ellos los chacinados, o sea, productos de cerdo embutidos tradicionales, y luego en pequeñas comunidades hacíamos una evaluación sensorial con gente de la comunidad que opinaba si habíamos logrado el producto típico y además conectaba más la escuela con esa pequeña comunidad. Entonces, esa valorización tenía mucho más de animación y de rescate cultural que de orientación mercantil. Entonces, a nivel metodológico, decimos no hay recetas. La receta del marketing, la del agregado de valor, decimos no hay recetas. Lo que sí puede haber premisas. La primera es, siempre se parte de una etapa de construcción de un diagnóstico. Puede ser una observación participante, puede ser una construcción con la gente, o pueden ser etapas hacia una construcción con la gente. No es que es una herramienta mejor que otra y que todo participativo sea bueno. No estoy diciendo eso. Pero sí partir de una observación y sí en un momento se tienen que establecer los objetivos con los actores que se involucran, que estos objetivos además son múltiples. Para uno será importante una cosa, para otro importante otra. Hay objetivos entre actores locales que son antagónicos. Hay conflictos que surgen. Hay muchos detalles de cómo, a dónde se convoca a la gente para debatir. No es lo mismo hacerlo en el municipio, cuando mucha gente no va a venir porque es de un color político, se lo puede hacer en una escuela, hay que buscar los espacios convocantes, hay toda una metodología para que sea convocante y participativo. Pero los objetivos son los iniciales, siempre van a variar en el tiempo. Es más, en un proceso, no me gusta la palabra exitoso, pero digamos con continuidad, los objetivos van cambiando, si no estarían estancados. ¿Ah? Las estrategias también van cambiando, se construyen con los actores y son dinámicas. No hay un camino predeterminado. Se trata de procesos con trayectorias que se construyen donde el final es abierto y además no termina nunca, porque un proyecto puede dar pie a otro. Cuando parece que uno fracasó, a lo mejor indujo 2 o 3 distintos, y podemos encontrarnos que valorizar un producto o una actividad solo fue una puerta de entrada para esa dinamización y para potenciar la acción colectiva local. Y acá voy a forzar un poco mi lógica, porque en realidad no estoy en condiciones de hacer un balance hoy o decir qué aporta el CIEL al COVID. Lo que sí me parece es que si nosotros implementamos estas metodologías constructivistas, comprensivas, generamos, facilitamos una capacidad de acción colectiva que es la que permite reaccionar rápidamente para enfrentar desafíos. Y en todos los casos que nosotros miramos y vemos que ha habido una respuesta es o porque ya había un proceso en marcha que el COVID aceleró, o porque había una cultura, una cohesión previa que permitió rápidamente a los actores coordinarse para generar soluciones. Las
respuestas más orgánicas y efectivas frente al COVID se ven donde había una organización previa con actores empoderados. Lo que pasa es que es muy diferente, normalmente, muchos de los productos que trabajamos no son de primera necesidad, y en esta coyuntura se han visto muchos de ellos muy perjudicados por varios motivos. Primero, por no ser de primera necesidad, muchas veces por estar en un rural disperso, eh, muchas veces porque el acompañamiento se dificultó, porque las instituciones, muchas en Argentina fue muy restrictivo, se cortaron las rutas, los técnicos no pudieron salir a acompañar a la gente, entonces sí hubo, las situaciones son muy diferentes y justamente como los territorios y los productos y los mercados son muy distintos, la incidencia de COVID es diferente, pero generalmente ha sido muy fuerte porque en realidad en la mayor parte de los casos no son de primera necesidad.